Bien, vamos a ir desgranando un poquito más ahora este tema de inercia o este tema, si se quiere, de sistema de referencia. Y vamos a empezar a estudiar lo que se conocía en el momento de la escritura de los Príncipes como el principio de relatividad de Galileo. Fíjense que es muy interesante esta palabra relatividad que aparece acá y fundada, si se quiere, por el propio Galileo. Entonces fíjense que ¿qué característica tenía Galileo aparte de ser un científico, aparte de ser un matemático, aparte de ser un astrónomo, e incluso un experimental? Galileo era un escritor. Y eso no es poco, porque si se quiere, era un escritor que más lo podríamos llamar como un divulgador de los hechos, un divulgador de lo que él iba conociendo, lo que él iba descubriendo, y a su vez era un divulgador muy suspicaz, tenía una forma muy divertida, si se quiere, en describir, o sea, si se quiere también, era una forma muy para todo el mundo, era una forma muy simple de transmitir el conocimiento, y empezó a escribir en italiano, y eso también es importante, porque escribir en italiano en ese momento en Florencia, o en Italia, era escribir para todo el mundo, por eso que hablamos de divulgador. Entonces, uno de los más famosos libros escritos por Galileo es el que se denomina Diálogo sobre los sistemas máximos. En él, lógicamente, esboza fundamentalmente este nuevo sistema del mundo, este nuevo sistema copernicano, que funda la ciencia y que se traduce en un cambio sustancial en todo lo conocido hasta ese momento. Entonces, estos diálogos, como dice la palabra, están basadas en tres personajes que dialogan entre ellos. Uno de los personajes es Salviati, que representa el copernicanismo, o sea que es copernicano y que se puede decir que es el propio Galileo. El otro personaje, fíjense la palabra simplicio, de simple, que es el aristotélico, es el que siempre tiene una respuesta simple para las cosas. Y el último personaje es Sagredo, que es el mediador inteligente entre estos dos. Entonces yo voy a leer una partecita de estos diálogos, una partecita que es bastante larga, y la vamos a desgranar también como hicimos recién con Hooke, porque es importante darnos cuenta de cómo pensaba Galileo y cómo ya se empezaban a realizar experiencias imaginarias, cómo empezaban los científicos a imaginar experiencias que no iban a realizar. ¿Cómo es el principio de inercia, en definitiva? Es una experiencia imaginaria jamás realizada. Entonces vamos con la lectura. Vamos a proceder a la primera parte de la lectura de este diálogo, que es muy interesante. Para lo cual he preparado esta figura para poder ir interpretando las diferentes interlocutores y las diferentes experiencias que se mencionan. Entonces fíjense, dice Galileo. Y fíjense que la lectura, digamos, es una traducción que corresponde con el léxico, la forma que se tenía de hablar en la época, ¿no? Dice, encerrados con algún amigo, hace decir a Salviati, bajo la cubierta en la mayor habitación de algún gran navío. Fíjense que acá habla de un gran navío, un barco. En esa época no había otro medio de transporte que no fueran carretas o barcos. Acá, lógicamente, las experiencias imaginarias muchas veces se realizaban en barcos. Y encerrad, dice, dentro de la cubierta del barco, animales, como son moscas, mariposas y animalitos semejantes. Y además, un gran recipiente de agua conteniendo pececitos. Fíjense que imagina que adentro, bajo acá la cubierta, ahora vamos a ver por qué bajo cubierta, había una pecera. Había una pecera con pececitos. Dice, y acá prepara una experiencia, suspended también un cubo que gota a gota vierta agua en otro vaso de boca angosta puesto debajo. Entonces imagina esta experiencia, él imagina que bajo la cubierta hay una mesa donde hay un vaso de boca angosta y del techo de la cubierta cuelga un cubo lleno de agua que gotea y deja caer las gotas dentro del vaso. Fíjense que es interesante esta experiencia, hace tic, 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 tic y todas las gotas caen dentro del vaso. Dice, y estando parado el navío, o sea que fíjense que la primera instancia que nos plantea él es el navío detenido, está claro, navío detenido. Primera instancia, entonces, que plantea él es el reposo. Esta es la primera instancia que plantea, reposo. Dice, y estando el navío detenido,
observar atentamente cómo aquellos animalitos, volando con igual velocidad, van hacia cualquier parte de la habitación. Es decir, básicamente lo que nos quiere decir es que si está en reposo el navío, estas moscas y estas mariposas van a volar de igual manera para un lado que para el otro. Es decir, no hay una dirección preferencial. O sea, fíjense que nos está marcando que está en reposo el navío, no hay ninguna dirección preferencial. Van a volar aleatoriamente para cualquier lado. Se verá nadar a los peces indistintamente en todos sentidos. O sea, lo mismo vemos en la pecera, es decir, los peces nadan para todos lados y no hay un sentido preferencial. Las gotas, al caer, entran todas en el vaso puesto debajo, es decir, no hay ninguna gota de esta que caiga afuera. Y ahora hace intervenir a pasajeros. En este caso eran dos amigos, imagínense que eran cualquiera de ellos, a dos pasajeros o a los pasajeros, dice. Y al tirar a vuestro amigo, al arrojar a vuestro amigo alguna cosa, fíjense que acá puse dos amigos arrojándose algo, al arrojar y al tirar o arrojar a vuestro amigo alguna cosa, no tendréis necesidad de enviarla hacia aquella parte con preferencia de esta. Es decir, no hay una parte preferencial. O sea, me da lo mismo arrojársela así, para allá, que arrojársela para allá, que arrojársela para allá. Total, el navío está detenido. Está claro. Pone mucho hincapié en esto, en que no hay una dirección preferencial, ya sea para volar de los animalitos, para nadar de los peces o para arrojar cosas. Y dice, a su vez, si saltáis con los pies juntos, o sea, si uno salta con los pies juntos, salvaréis espacios iguales en cualquier dirección. Es decir, si yo salto para allá, voy a saltar 1 metro, por ejemplo. Si yo salto para acá, voy a saltar también otro metro. Y si yo salto para acá, voy a saltar otro metro. Es decir, si yo salto siempre de la misma manera, voy a recorrer la misma distancia, ya sea en cualquier dirección, ya sea para acá, para allá, para acá. O sea, no hay una dirección preferencial. Fíjense que hace mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Porque ahora lo va a poner en movimiento al navío y vamos a ver qué es lo que sucede. Es decir, estando en reposo, todas las direcciones son iguales. Para arrojar, para saltar o para el cubo donde todas las gotas caen juntos, o para los peces que todos nadan en direcciones aleatorias, ni ninguna que tenga preferencia, o para las moscas y mariposas que vuelan todas en cualquier dirección de la habitación. O sea, esta es la primera parte de la lectura. Ahora vamos a ir con la segunda parte. Vamos con la segunda parte de la lectura porque esto es muy interesante. Porque esto es una experiencia imaginaria, es una experiencia imaginaria. Dice, habiendo observado atentamente todas estas cosas, o sea, todas estas experiencias, para no tener ninguna duda de que mientras el bajel está quieto, el bajel es el navío, para no tener ninguna duda de que mientras el navío está quieto y no suceden así, haced mover la nave con cuanta velocidad y querráis. Es decir, él dice, bueno, vamos a hacer mover esta nave para allá con una velocidad v cualquiera. Cuando él dice con cuánta velocidad querráis, es decir, a la velocidad que quieras, una velocidad muy alta, una velocidad muy grande, es decir, una v mucho mayor que 1, una gran velocidad. Entonces dice, mientras el movimiento sea uniforme y no fluctuante hacia un lado o hacia el otro. Entonces acá aclara que es un MRU, que no puede haber fluctuaciones, que no puede el navío doblar. Fíjense que se está de alguna forma u otra haciendo referencia a un sistema de referencia inercial. Si bien no lo dice, está haciendo referencia a lo que es un sistema de referencia inercial, que es un sistema de referencia que se desarrolla bajo un MRU. Entonces dice, no reconoceréis la más mínima mutuación en todos los efectos mencionados. Es decir, de todos estos efectos, ya sea que esto esté en reposo, como era la primera parte, o en este MRU, como es la segunda parte, dice que no vamos a reconocer ninguna diferencia. Entonces ahora pasa a detallar de vuelta las experiencias. Dice, y de ninguno, o sea, de ninguno de estos, no solamente no voy a reconocer diferencias, sino que dice, y de ninguno de ellos podráis deducir si la nave camina o está quieta, o sea, si se mueve o está quieta, lo cual quiere decir que como no voy a reconocer ninguna diferencia, no voy a saber si camina o está quieta. Y esto también es muy importante porque él se encierra bajo la cubierta para no poder espiar,
Porque él se da cuenta de que la forma de darme cuenta si la nave se mueve o está quieta sería poder observar el movimiento respecto de algún punto fijo. Entonces yo me encierro bajo cubierta para no poder espiar, bajo cubierta, esto es muy importante, estar bajo cubierta, y de esa manera poder plantear todas estas experiencias imaginarias. Entonces dice, al saltar, en el piso, con los mismos espacios, o sea, cuando yo salte en el piso los mismos espacios que antes estaba saltando, y no porque la nave se mueva con gran velocidad, daréis un mayor salto hacia popa que hacia proa. Es decir, no voy a saltar más lejos porque salte hacia popa o hacia proa por más que la nave se mueva para allá. Y dice, aunque en el tiempo que estáis en el aire, aunque en el tiempo que el saltador está en el aire, el piso se mueve debajo nuestro, hacia la parte contraria al del salto, por ejemplo, no voy a poder saltar más distancia hacia proa que hacia popa, es decir, no voy a observar ninguna diferencia. Después sigo diciendo, y tirando cualquier cosa al compañero, no será necesario arrojarla con mayor fuerza hacia adelante o hacia atrás por más que la nave se mueva, es decir, no voy a alterar nada. Y dice, como antes, las gotas, estas gotas que están acá, como antes las gotas, caerán en el vaso inferior sin desviarse hacia proa o hacia popa. Es decir, todas van a caer en el vaso, por más que esto se mueva, y ninguna va a caer afuera. Aunque, dice, la gota esté en el aire y la nave se traslade muchos palmos. Es decir, no importa que la gota esté en el aire y la nave se esté trasladando. No es que la gota va a quedar atrás y la nave va a avanzar. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Fíjense que de alguna forma u otra está rompiendo el razonamiento aristotélico que se tenía en ese momento. Simplicio pensaba de que si yo salto hacia adelante, porque la nave se mueve hacia adelante, voy a saltar más distancia que si salto hacia atrás. Ese es el razonamiento aristotélico que se tenía. O que la gota esta, al estar en el aire y el vaso avanzar, iba a caer afuera. Ojo con eso. Y dice, los peces en el agua no nadarán con más fatiga hacia una parte que hacia la otra. O sea, no le va a costar nadar más hacia adelante que hacia atrás. Sino que con igual agilidad irán a su alimento colocado en cualquier lugar de la orilla del vaso. Y por último, las mariposas y las moscas continuarán indiferentemente su vuelo en todas las direcciones. Entonces, fíjense cómo acá Galileo nos imagina una experiencia bajo la cubierta de un barco, en donde nos dice, el reposo es un estado equivalente al movimiento rectilíneo uniforme. No hay ninguna experiencia que yo pueda realizar que dé cuenta de si estoy en reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Esta lectura es fundamental, y estamos en 1632. Es fundamental para lo que viene después. O sea, fue fundamental para que Galileo conociera el estado de conocimiento que se tenía a ese momento. Y a hombros de gigantes, como dijo él, a hombros como gente de Galileo, de Copérnico o de Arquímedes, él pudiera esbozar y escribir sus Principios.